Bienvenidos a UDI@, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Vamos a trabajar hoy el módulo 5. El módulo 5 corresponde a la transpuesta de una matriz y sus propiedades. Los contenidos que vamos a desarrollar en el módulo corresponden a los siguientes: transpuesta de una matriz, matriz simétrica, matriz antisimétrica, y las preguntas básicas que nosotros vamos a responder básicamente son las siguientes: ¿cómo se transpone una matriz? ¿La transpuesta de una matriz puede ser la misma matriz? ¿Cómo expresar una matriz cuadrada como una combinación lineal de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica? Antes de iniciar el trabajo propiamente dicho ya, de la teoría que vamos a desarrollar, quiero comentarles que vamos a hacer hoy por primera vez énfasis en la parte demostrativa, puesto que los temas que vamos a trabajar tienen una relación directa y nos permiten establecer ya un equilibrio excepcional con las propiedades antes vistas. Veamos entonces la transpuesta de una matriz. Sea A una matriz de elemento genérico A sub ij de orden m por n. Definimos la transpuesta de A y la denotamos AT como AT igual a la matriz de elemento genérico A sub ij' de orden n por m, donde A sub ij' es igual a A sub ji. Lo primero que podemos observar es que en la matriz transpuesta entonces cambiamos el orden con respecto a la matriz original, y también debemos observar que el elemento de la matriz transpuesta, el elemento genérico A sub ij, corresponde al elemento A sub ji de la matriz original. Vamos a mirar cómo se desarrolla este proceso. Ilustración número 1. Determinemos la transpuesta de las siguientes matrices. Tenemos una matriz A de orden 4×3, una matriz B de orden 3×3 y una matriz C de orden 3×3 con los elementos que ustedes pueden observar. Veamos entonces para la primera matriz. La transpuesta de A es la matriz que tiene como elementos la primera fila 2, 0, 3, 5, 1, menos 1 medio, 1, 2, 5, 5, 7, 9, 2, es una matriz de orden 3×4. La matriz transpuesta de B, como ustedes pueden observar, es en este caso exactamente igual a la misma matriz B. Y para la matriz transpuesta de C, observamos que su transpuesta es en este caso la inversa aditiva de C. Veamos entonces la razón de estas situaciones. En la matriz A, con respecto entonces a la transpuesta, podemos observar lo que son las filas originales de la matriz 2 menos 1 medio 5, son en este momento entonces las columnas respectivas de la matriz transpuesta. En esta forma, los elementos que aparecen entonces en cada una de las filas en su orden van a ser ahora los elementos que aparecen respectivamente en las columnas. Ahora, por la situación particular que podemos ubicar en la matriz B, que es una matriz cuadrada, si observamos su diagonal principal, podemos mirar que cada uno de los elementos que están en el orden, digámoslo así, con respecto a la diagonal principal, son simétricos. Así podemos observar, por ejemplo, que el elemento de orden B sub 1, 2, que corresponde a menos 8, es exactamente igual al elemento que corresponde al orden B sub 2, 1, que corresponde precisamente a menos 8, y así para los demás elementos. Es decir, que hay una asimetría completa con respecto a la diagonal principal, y por esta razón, al transponer esta matriz, tenemos entonces que el resultado es la misma matriz. Llama la atención también el caso que tenemos en la matriz C, donde si destacamos la diagonal principal, podemos también observar que con respecto a la diagonal principal, los elementos que se encuentran, digamos los elementos, el elemento I sub j es el inverso aditivo del elemento ji. Así tenemos entonces para el elemento C sub 1, 2, que corresponde a 2, el elemento C sub 2, 1,
corresponde a menos 2, o sea, su inverso aditivo. Y así podemos observarlo para el resto de los elementos. En esta forma, entonces, podemos observar que con respecto a la diagonal principal, el respectivo elemento, digamos, C sub IJ, es el inverso aditivo con respecto al elemento C sub JI. Veamos como observaciones al respecto. Tenemos primero que al determinar la transpuesta de una matriz, de acuerdo a la definición, las filas de la matriz original pasan a ser en su orden las columnas de la matriz transpuesta y en forma análoga para las columnas. La ilustración nos muestra además que la transpuesta de una matriz puede ser la misma matriz o también la inversa aditiva de ella. Estas dos situaciones motivan la caracterización de las matrices que definimos a continuación. Matriz simétrica. Sea A una matriz de orden n por n. A es simétrica si y solo si la transpuesta de la matriz es la misma matriz. Así, en la ilustración anterior tenemos que la matriz B es una matriz simétrica. Como hicimos ya la observación al respecto, tenemos entonces que la matriz B, al transponerla, es exactamente la misma matriz. En la ilustración número 1, como acabamos de ver, entonces la matriz B es una matriz simétrica. Matriz antisimétrica. Sea A una matriz de orden n por n. A es antisimétrica si y solo si la transpuesta de A es igual a la inversa aditiva de A. En particular, en la ilustración anterior, la matriz C es una matriz antisimétrica. Como podemos verlo acá en esta ilustración 3, la matriz C, como acabamos de anotar, entonces es una matriz que tiene esta propiedad. Vamos ahora a trabajar el teorema número 4, que corresponde a las propiedades de la matriz transpuesta. Sean A y B pertenecientes a R de M por N, C perteneciente a R de N por R, lambda un número real cualquiera. Entonces se cumplen. Primero, la transpuesta de la transpuesta de A es igual a la matriz A. Segundo, la transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas de las respectivas matrices. Esta propiedad 2 podemos generalizarla a cualquier número de matrices siempre y cuando la suma, desde luego, esté definida. Tercero, la transpuesta de un producto de dos matrices es igual al producto de las transpuestas de las matrices conmutadas. Es importante también anotar acá que esta propiedad, y hay que tener mucho cuidado en su aplicación, porque muchas veces tratamos de aplicarla en una forma directa, pero tenemos que tener en cuenta que el producto matricial no es conmutativo. Esta misma propiedad la podemos generalizar siempre y cuando esté garantizada la compatibilidad de las matrices a cualquier número de matrices, pero teniendo en cuenta entonces esta situación que acabamos de presentar con respecto a la no conmutatividad. Y en cuarto lugar tenemos que la transpuesta del producto de un número real por una matriz es igual al producto del número real por la transpuesta de la matriz. Vamos ahora a revisar, como lo habíamos anotado inicialmente, para que aprovechemos precisamente en este punto que tenemos ya una teoría bastante desarrollada frente a las propiedades ya de las distintas operaciones. Vamos a ver cómo las incluimos en estos procesos argumentativos para fundamentar una serie de propiedades en particular que tienen que ver con estas matrices. Demostración de la propiedad 3. Los elementos estudiados nos posibilitan su integración en la prueba siguiente e invitamos a los lectores interesados en este campo a continuar desarrollando este aspecto. Primero, sean entonces A la matriz de elemento genérico A sub IJ de orden M por N, C la matriz de elemento genérico C sub IJ de orden N por R. Vamos entonces a trabajar por el método directo y tenemos en consecuencia que este primer paso constituye la hipótesis de la demostración. Vamos a determinar inicialmente el producto de las matrices A y C.
La estrategia que nosotros vamos a seguir por el método directo básicamente es la siguiente. Como vamos a demostrar que la traspuesta del producto de A por C es igual al producto de las traspuestas conmutadas, traspuesta de C por traspuesta de A, lo que vamos a tratar de hacer entonces como estrategia o de seguir en el caso de la demostración de esta igualdad es tomar el resultado o construir más bien el resultado de la matriz correspondiente a todo el término de la izquierda y una vez evaluada esta matriz, evaluar independientemente la matriz asociada a el término de la derecha y verificar que estos dos términos o que estas dos matrices, según la definición de la igualdad de matrices, son la misma matriz. Veamos entonces. Segundo, tenemos que el producto de A por C, designémoslo como una matriz D de elemento genérico D sub IJ, de orden M por R, de acuerdo con la definición del producto matricial, donde el elemento genérico D sub IJ es igual a la sumatoria de A sub IK por C sub KJ, de acuerdo con la definición precisamente del producto matricial. Llamemos esta expresión entonces la ecuación 1 para este término genérico. Tercero, tomemos entonces la traspuesta de A por C, que corresponde a la traspuesta de la matriz D. De acuerdo con la definición de la traspuesta, tenemos entonces que la matriz traspuesta de D es la matriz de elemento genérico D sub IJ', de orden R por M, donde D sub IJ' es igual a D sub JI. Esta ecuación entonces la podemos designar como la ecuación número 2 para la expresión de este término genérico. Lo anterior, de acuerdo con la definición de la matriz transpuesta. Esto es, a su vez, D sub IJ' es igual a la sumatoria de A sub JK por C sub KI, sustituyendo la expresión 2 en la expresión anterior 1. Podemos entonces, para que sea mucho más claro, podemos establecer entonces a modo de resumen lo que tenemos en esta matriz. Digamos que la matriz A por C transpuesta es igual a la matriz transpuesta de D y esto es igual a la matriz de elemento genérico D sub IJ'. Su orden es el orden de esta matriz R por M, donde finalmente este elemento, de acuerdo con la sustitución hecha, donde el elemento D sub IJ' es igual al elemento D sub JI y con base en la sustitución anteriormente establecida corresponde entonces a la sumatoria de A sub JK por C sub KI, para K variando entre 1 y n. Sintetizando y sustituyendo entonces finalmente esta expresión, entonces podemos finalmente dejar esta expresión consolidada como la matriz resultante de esta transposición de A por C que hemos llamado entonces D en su transposición D transpuesta con su elemento genérico. Vamos ahora a tratar de construir el término de la derecha. Iniciemos por la traspuesta de C. La traspuesta de C es la matriz de elemento genérico C sub IJ', orden R por N, donde C sub IJ' es igual al elemento C sub JI. Designemos esta expresión para el término genérico como la ecuación 3, de acuerdo con la definición de la matriz traspuesta establecida precisamente en 1. La traspuesta a su vez de A, como podemos observarlo, es la matriz de elemento genérico A sub IJ', orden N por M, donde A sub IJ' es igual al elemento A sub JI. Designemos entonces esta expresión para el elemento genérico como la ecuación 4, de acuerdo con la definición de la matriz transpuesta establecida precisamente en la hipótesis 1 en su orden respectivo. Ahora evaluemos el producto de estas dos matrices transpuestas en este orden.
C transpuesta por A transpuesta es una matriz F de elemento genérico F sub ij de orden R por M. De acuerdo entonces con la definición del producto matricial, tenemos que este elemento genérico F sub ij es igual a la sumatoria del elemento C sub ik' por A sub ikj', para K variando entre 1 y n. Llamemos esta expresión la ecuación 5. Recordemos entonces que acá estamos tomando los elementos genéricos precisamente de las matrices C transpuesta y A transpuesta anteriormente descritas. De acuerdo con ello, sustituyendo entonces el elemento C sub i k', que corresponde al elemento C sub ki, de acuerdo con la definición de la transpuesta, y lo propio, el elemento A sub i kj', que es igual al elemento A sub jk, tenemos entonces que este elemento F sub ij es la sumatoria de C sub ki por A sub jk, para K variando entre 1 y n. Pero por la conmutatividad a su vez del producto de los reales, tenemos entonces finalmente que esta expresión corresponde a la sumatoria desde K igual a 1 hasta n de A sub jk por C sub ki, de acuerdo con la propiedad entonces ya citada de la conmutatividad en los números reales. En esta forma puede observarse que las matrices D transpuesta y F tienen el mismo orden y el mismo elemento genérico, y por lo tanto podemos establecer entonces que la matriz D transpuesta es igual a la matriz F por la definición de la igualdad de matrices, ya que tienen, como acabamos de anotar, el mismo orden y el mismo elemento genérico. Y por la transitividad tenemos finalmente entonces que la transpuesta del producto de A por C es igual a la transpuesta de C por la transpuesta de A, de acuerdo con la transitividad establecida entre 3 y 6 a partir de este numeral 7. Veamos ahora en la ilustración número 4, vamos a establecer una propiedad también para las matrices antisimétricas. Suponiendo que A y B son matrices cuadradas pertenecientes desde luego a R de n por n y que ambas son antisimétricas, demostremos que A por B menos B por A es una matriz antisimétrica. Antes de iniciar la prueba, precisemos cuál es la tesis. Para concluir que A por B menos B por A es antisimétrica, debemos, de acuerdo a la definición, llegar a la siguiente ecuación. Transpuesta de A por B menos B por A es igual a la inversa aditiva de esa misma matriz, A por B menos B por A. Procedamos en consecuencia a lograr esta expresión como objetivo. Demostración. De nuevo, vamos a utilizar el método de demostración directa. Vamos a suponer el antecedente, donde nos hablan de que estas dos matrices, siendo cuadradas, son antisimétricas, y vamos a construir en una forma similar a como lo hicimos en el caso anterior, la igualdad entre los términos propuestos de acuerdo con la tesis que tenemos como objetivo. Supongamos que A y B pertenecen a R de n por n, A y B son matrices antisimétricas. Corresponde esta proposición a la hipótesis. 2. Podemos afirmar que la transpuesta de A es igual a menos a partir de la expresión anterior, de acuerdo con la definición de lo que es una matriz antisimétrica. En forma análoga podemos afirmar que la transpuesta de B es la inversa aditiva de B de la misma proposición 1 por la definición de matriz antisimétrica. En cuarto lugar, vamos entonces ahora a tomar, para ir preparando ese camino precisamente hacia la tesis, vamos a tomar el término de la izquierda en la tesis, vamos a evaluar este término y por transitividad sucesiva vamos a llegar entonces al término de la derecha en la tesis que nos hemos propuesto trabajar. Tomemos inicialmente la transpuesta de esta diferencia y lo primero que podemos observar en la transpuesta de esta diferencia es, de acuerdo con la definición de diferencia,
tenemos entonces que la transpuesta de esta diferencia es igual a la suma entre A por B y el inverso aditivo de B por A. Estamos utilizando la definición de diferencia de matrices. 5. Tomemos a su vez, en el término anterior, en el término de la derecha, vamos entonces a observar que el inverso aditivo de B por A es igual a menos 1 por B por A, propiedad del producto de un número real por una matriz. Ahora podemos entonces establecer a su vez que, tomando la transpuesta a su vez de la suma anterior, de nuevo en el término de la derecha, podemos entonces aprovechar y aplicar la propiedad de la transpuesta de una suma. Y tenemos en esta forma que la transpuesta de la suma anterior es igual a la suma de cada una de las transpuestas de las matrices, como la estamos indicando en la expresión 6. Pasemos ahora a la expresión 7. Seguimos, como ustedes pueden observar, seguimos transformando el término de la derecha. Y tenemos entonces ahora que en la transpuesta, en el segundo término de esta suma, la transpuesta de este número real, menos 1 por B por A, es igual al producto de el número real menos 1 por la transpuesta de la matriz, propiedad también correspondiente a la transpuesta de un real por una matriz. Veamos entonces, a su vez, siguiendo desde luego en esa transformación del término de la derecha por igualdades sucesivas, de acuerdo a las propiedades que hemos estado describiendo, que la transpuesta para el producto de A por B es igual al producto conmutado de las respectivas transpuestas. Lo propio para el término también, el segundo término de la derecha. La transpuesta de B por A es el producto de las transpuestas de A y de B respectivamente. Propiedad transpuesta del producto. Tenemos entonces ahora, sustituyendo las transpuestas respectivas, la transpuesta de B, transpuesta de A, en las expresiones anteriores, podemos entonces sustituir por las expresiones que tenemos precisamente de las hipótesis, donde la transpuesta de B es la inversa aditiva de B, la transpuesta de A es la inversa aditiva de A, y así podemos, por sustitución directa de las hipótesis que tenemos ya previamente establecidas en 2 y en 3, sustituimos en la expresión anterior para tener finalmente la expresión anotada. En el paso 10 podemos entonces ahora establecer, y observemos muy bien este paso, por una propiedad precisamente del producto de un número real por un producto matricial que quiero que destaquemos por la importancia que tiene en este contexto. Vamos entonces a observar la propiedad que vamos a destacar a continuación. Se fundamenta en esta propiedad ya vista, garantiza la compatibilidad desde luego del producto, que el producto del real lambda por A por la matriz B, esto es igual a lambda por A su vez por el producto por la matriz B. Y esto es igual también a la matriz A por el producto de lambda por la matriz B. Pero a partir de esta propiedad que ya nosotros consideramos que ya fue analizada suficientemente, en esta propiedad, si tuviéramos, por ejemplo, lambda por A, demos por caso, a su vez por beta por B, aplicando esta misma propiedad, podemos entonces sacar los coeficientes y decir que este es el producto de los reales lambda y beta como coeficientes bajo el producto por la ley de composición externa en el producto a su vez de A por B. Este es el producto que nosotros vamos entonces, o es la propiedad básicamente que vamos a aplicar acá en este producto. En esta forma podemos tomar, teniendo en cuenta que el inverso aditivo de B es igual a menos 1 por la matriz B, que el inverso aditivo de A es igual a menos 1 por la matriz A, podemos entonces, y lo propio para el segundo término, podemos recoger, por decirlo así, estos coeficientes
bajo el producto y los tendríamos entonces en esta forma. Menos 1 por el producto matricial de B por A más menos 1 por el producto matricial de A por B. Propiedades del producto de un real por un producto matricial, como lo acabamos de anotar. Vamos a revisar en los pasos siguientes. Volvamos entonces al paso anterior para que miremos en este paso 10 cómo podemos concluir la prueba, y quiero que lo hagamos directamente para que observemos las diferentes propiedades que estamos trabajando, ya que en muchas ocasiones no diferenciamos cuando las propiedades corresponden a propiedades en el conjunto de los números reales y cuando corresponden a propiedades en el producto de los números reales por las matrices. Continuando con la demostración, podemos entonces en el paso 11, mantengamos entonces esta igualdad. En el término de la derecha tenemos de nuevo, miren el término que no hemos variado, ya que hemos trabajado precisamente a partir de esta transitividad, el producto matricial de A por B menos B por A transpuesta. Veamos entonces en el paso siguiente, a partir de lo que hemos establecido en el paso 10, podemos sacar por la propiedad distributiva del producto de un número real por una suma de matrices, saquemos como factor común, por decirlo así, en este producto menos 1 y menos 1. Y tendríamos en esta forma que este es igual a menos 1 como factor común, indiquémoslo acá en esa distributividad del producto de un real por una suma matricial, y tendríamos entonces a continuación acá la siguiente expresión, menos 1 que multiplica a su vez a B por A, más tendríamos acá menos 1 por menos 1 que multiplica al producto matricial de A por B. Como podemos observar entonces acá, es una propiedad del producto de un real por una suma matricial. Producto de un real por una suma de matrices, por suma de las matrices. A su vez, vamos entonces ahora a introducirnos al interior de la suma matricial que tenemos al interior de los paréntesis, y a su vez podemos entonces indicar el paso siguiente corresponde, dejemos entonces por ahora fijo este término de la izquierda, sigamos trabajando sobre el término de la derecha. Esto corresponde al producto de menos 1, acá podemos entonces dejar esto como menos 1 a su vez por B por A, más como un producto ahora de los números reales, entonces tendríamos que esto es igual a 1 por el producto de las matrices A por B. La operación que acabamos de destacar es únicamente una operación en los números reales, entonces propiedad, producto en los números reales, en el producto en el conjunto R. Ahora, observemos que la suma de matrices es conmutativa y además sabemos también por una propiedad del producto de los números reales por las matrices que el producto de 1 por el producto de A por B es exactamente igual a la matriz A por B. Esto nos sirve para que presentemos entonces ahora como el paso siguiente en esta demostración, esto es igual a menos 1, efectuando esta conmutatividad en la suma, tenemos entonces A por B más, tendríamos acá menos 1 por el producto entre las matrices B por A. Esta propiedad que acabamos entonces de utilizar corresponde a la conmutatividad en la suma de las matrices, suma de matrices. Quiero recordar que la propiedad, como lo anotamos desde que iniciamos precisamente el trabajo,
la operación realmente que estamos efectuando es una adición entre las matrices, pero de una forma impropia nos referimos realmente a su resultado, que es la suma. Muy bien, en el paso siguiente, indiquémoslo como el paso 14, tendríamos entonces ahora, por la definición de la operación diferencia entre matrices, nosotros tenemos entonces que esto es igual a menos 1. Acá podemos hablar de que menos 1 por B por A, por propiedad del producto de un número real por una matriz, es lo mismo que tener el inverso aditivo de B por A, y de acuerdo con la definición de la diferencia entre matrices, esto corresponde entonces a el producto entre las matrices A y B menos, en este caso entonces, B por A. Y tenemos acá la conjugación entonces de esas dos propiedades, la del producto de el menos 1 por B por A, que corresponde al inverso aditivo de A, y la operación diferencia. Señalemos entonces finalmente esta operación diferencia. Muy bien. Y como último paso, podemos entonces establecer finalmente que por la misma definición del producto de un número real por una matriz, tenemos que menos 1 por A por B menos B por A. Esto es lo mismo que tomar el inverso aditivo de A por B menos B por A. De acuerdo con esta propiedad, de nuevo, propiedad producto de un número real por una matriz. Y en esta forma entonces tenemos que por transitividad recojamos finalmente ya en esta secuencia de igualdades, por transitividad entre el numeral 11 y el numeral 15 podemos entonces afirmar que, retomando el término de la izquierda, tenemos que la transpuesta de la diferencia entre el producto de A por B y el producto de B por A es igual a la inversa aditiva de la misma matriz, A por B menos B por A. Podemos entonces concluir en este paso, como lo anotamos, por una transitividad desde los pasos 11 al paso 15. Muy bien, y podemos finalmente, de acuerdo con la lectura que hemos hecho o que podemos hacer en este paso 16, tenemos que si la transpuesta de una matriz es igual a la inversa aditiva de la misma matriz, por definición tenemos, y que esto quede muy claro, significa esto entonces que la matriz A por B menos B por A es una matriz antisimétrica. Esto lo podemos entonces fundamentar a partir del numeral 16 por la definición de matrices antisimétricas. Definición, entonces, matriz antisimétrica en el paso anterior. Como ustedes pueden observar, de acuerdo con el método directo, hemos entonces finalmente concluido que si las matrices A y B son matrices cuadradas de orden n por n y son antisimétricas, entonces esta diferencia entre los productos de A por B y B por A es desde luego también una matriz antisimétrica. Veamos ahora en la ilustración número 5, como nos hemos propuesto, entonces en esta sección vamos a culminar con la expresión de una matriz cuadrada como una combinación lineal de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Es un resultado interesante e importante que más adelante en el álgebra lineal lo vamos de nuevo a utilizar. Demostremos que si A, que es una matriz cuadrada de orden n por n, entonces se cumplen. Primero, un medio de la suma de A más A transpuesta es una matriz simétrica. Segundo, un medio de la diferencia entre la matriz A y la matriz transpuesta es una matriz antisimétrica. Esto lo podemos conjugar también o lo podemos leer en esta forma. Para el primer caso, la semisuma
de una matriz y su traspuesta en las condiciones dadas es una matriz siempre simétrica. La semidiferencia entre una matriz y su traspuesta es una matriz antisimétrica. Y por último, vamos a probar que A es una combinación lineal de las dos matrices anteriores. Veamos, para la demostración, para efectos de simplificar un poco el trabajo, ya que ustedes han visto el desarrollo en las demostraciones anteriores, vamos a justificar el numeral 1, les dejo a ustedes para que desarrollen el numeral 2, lo pueden hacer en forma análoga, y vamos a mirar inmediatamente, fundamentados en 1 y 2, cómo se puede sustentar el numeral 3. Ya ustedes han observado entonces cómo podemos aprovechar todas estas propiedades que hemos integrado en las operaciones anteriores en las matrices para la sustentación y el soporte en estas propiedades finales. Veamos entonces para la demostración de 1. Demostración del numeral 1. De nuevo, vamos a trabajar por el método directo. Supongamos, entonces, primer paso, supongamos que se tiene una matriz cuadrada de orden n por n. Dada entonces esta matriz cuadrada, lo tenemos entonces como única hipótesis. Bueno, si vamos a demostrar que la semisuma de la matriz A con su traspuesta es una matriz simétrica, basta demostrar que la traspuesta de esta matriz es exactamente igual a la misma matriz. Iniciemos entonces con este propósito, tomemos un medio de A más A traspuesta y tomemos entonces la traspuesta de esta matriz. El objetivo es demostrar que esa traspuesta es exactamente la misma matriz. Inicialmente podemos aplicar la primera propiedad. La traspuesta del producto de un real por una matriz sabemos que es igual al producto del número real por la traspuesta de la matriz, como una de las propiedades precisamente de la traspuesta anotada como propiedad, digámoslo así, propiedad traspuesta del producto de un número real por una matriz, traspuesta de un número real por una matriz. Veamos ahora sobre el término de la derecha, dejemos entonces fijo el término de la izquierda y sigamos transformando el término de la derecha. Podemos a su vez indicar que esto es igual a un medio por la traspuesta a su vez de una suma, es la suma de las traspuestas. Y tenemos entonces traspuesta de A más la traspuesta de la traspuesta de A. La propiedad que estamos indicando entonces acá es la traspuesta de una suma, propiedad traspuesta de una suma. Pero de nuevo, en el término de la derecha, veamos este cuarto paso, tenemos entonces que esto es un medio, la traspuesta a su vez de la traspuesta de una matriz es la misma matriz original y por lo tanto tenemos que la traspuesta de A más A es el resultado que se obtiene luego de esta sustitución. Propiedad de la traspuesta, digámoslo así en general, propiedad de la traspuesta, en este caso traspuesta a su vez de una traspuesta. Miremos, para ir dándole la forma final a la expresión, por la conmutatividad precisamente de la suma, tenemos que esto es igual a un medio de A más A traspuesta. Estamos aplicando entonces la conmutatividad en la suma de las matrices. Muy bien, y podemos entonces finalmente establecer la relación entre el paso número 2, retomar el término de la izquierda, y tendríamos en este caso que un medio de A más A traspuesta
la transpuesta de toda esta matriz es igual a la misma matriz, 1 medio de A más A transpuesta. Podemos hablar entonces como resumen de que esto corresponde a una transitividad entre los pasos 2 y 5. Y finalmente, por la misma definición de lo que es una matriz simétrica, si la transpuesta de esta matriz es igual a la misma matriz, tenemos entonces finalmente que esta matriz, la semisuma de A más la transpuesta de A, es una matriz simétrica. De acuerdo con la definición de matrices simétricas. Es una matriz simétrica. En esta forma, hemos entonces, por el método directo, podemos concluir que si A es una matriz cuadrada de orden n por n, entonces la semisuma de la matriz más su transpuesta es precisamente una matriz simétrica. Vamos a finalizar entonces este teorema, como nos lo hemos propuesto, con la justificación de que cualquier matriz cuadrada se puede expresar como una combinación lineal de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, para el efecto, fundamentado entonces en las dos propiedades anteriores, podemos fundamentar entonces esta última propiedad. Demostración de la propiedad 3. De nuevo, por el método directo, podemos supongamos entonces que A es una matriz de orden n por n. Tenemos nuestra hipótesis. Pero de acuerdo con lo que acabamos de establecer, podemos establecer también lo siguiente. La matriz A la podemos expresar como la suma de 1 medio de A más A transpuesta más 1 medio de A menos A transpuesta. Veamos entonces cuál es la razón de ello. Observemos que en este caso, al distribuir 1 medio de A más 1 medio de la matriz transpuesta, de acuerdo con una propiedad precisamente que tenemos de que el producto de un número real por una suma distribuye con respecto a la suma, y lo propio podemos hacer con este segundo producto, y tenemos que esto es 1 medio de A menos 1 medio de la matriz transpuesta. Como podemos observar, podemos cancelar estos términos, 1 medio de A transpuesta menos 1 medio de A transpuesta, podemos sumar a su vez 1 medio de A más 1 medio de A, y tenemos finalmente entonces que efectivamente A es igual a A, lo que nos permite garantizar entonces que esta expresión inicial, donde hemos establecido que A es la suma de las dos matrices anteriores, siendo esta matriz obviamente una matriz simétrica, siendo esta matriz una matriz antisimétrica, hemos entonces verificado que efectivamente la matriz A se puede expresar como la suma de, o más bien como una combinación lineal de una matriz que es simétrica y una matriz que es antisimétrica. En esta forma hemos llegado al final de la sesión correspondiente a este módulo 5. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Este es UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia en el curso de Geometría Vectorial y Analítica.